Estamos entrando casi a gran parte, digámoslo así, de el final de esta preciosa carta a los Colosenses, que como usted bien recordará es una carta que está centrada en la suficiencia de Cristo. Esta carta nos enseña qué tan suficiente es Cristo para nosotros como creyentes. Y muchas veces nosotros lastimosamente estamos pensando en que necesitamos algo más, a alguien más, podríamos decir, sea en cosas, en personas, pero realmente la Biblia nos deja ver que cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos que realmente lo tenemos todo, Dios nos ha dado absolutamente todo en Cristo para vivir de la manera como nosotros podemos vivir o debemos vivir, creo que es suficiente. Ahora el problema es que nosotros lo aprendamos a vivir, aprendamos verdaderamente a vivir confiados en que Dios nos ha dado todo, de que Dios tiene el control de todo y que Cristo es suficiente para nosotros frente a nuestra condición caída, donde nosotros muchas veces pensamos que, bueno, me falta algo, yo creo que me falta algo para agradar más a Dios, para que Dios esté más contento conmigo y todo eso, y siempre en nuestra condición caída estamos pensando en los méritos. ¿Cuánto más debo hacer? Y muchas veces dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro matrimonio, estamos pensando ¿cuánto más debo hacer para que mi esposa me ame más? O la esposa está pensando ¿cuánto más debo hacer para que mi esposo me ame más? ¿Cierto? O sea, como siempre tratando de buscar realmente el hacer algo más. Y resulta que muchas veces en la misma palabra también encontramos de que en cuanto a la oración nosotros creemos, bueno, todavía me falta más. Y si le preguntaran a un creyente, a cualquier cristiano, ¿cómo se siente en la oración? Lo más seguro es que va a decir, no, yo como que todavía no sé orar y como que todavía me falta mucho en la oración. Y eso es algo que a todos nos pasa realmente. Y quiero enfocarme por ese lado. Hoy el título de la enseñanza es la práctica de la oración. No la oración como tal, sino la práctica de la oración. Y quiero que me acompañes ahí a Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, por favor, que como les decía ya vamos viendo el final de esta carta y uno dice, wow, qué lástima se nos está acabando esta preciosa carta, maravillosa, muy edificante realmente para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y acompáñame leyendo y luego orando esta porción de la Escritura. Capítulo 4, versículo 2 al 6 dice la palabra del Señor. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, y poder honrar tu nombre, Señor, juntos con quienes confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, con quienes de corazón creemos de que Él vino, se hizo hombre, nació de una virgen, con el propósito de morir en la cruz para redimir todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, y en Él tener salvación, vida eterna, redención, perdón de pecados, justificación y estar santos delante de ti. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, que vamos a exponer esta mañana, llegue a nuestras vidas, Señor, y obre conforme al designio de tu voluntad, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, para gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros miramos un texto como estos, estamos siempre pensando, bueno, Pablo ya está al final y él siempre deja ver que era un hombre de oración. Y nosotros sabemos todos y hemos escuchado acerca de la oración. Vemos en la Biblia que hay porciones que están enfocados hacia la oración.
Pablo insta a los creyentes en cada una de las iglesias en las que está a vivir en oración. Pero muchas veces nosotros de pronto podemos orar, pero la pregunta es, ¿cómo llevo a la práctica precisamente la oración que yo he levantado? Porque la oración es una comunión, es la manera como yo me comunico con Dios, es la manera como Dios me escucha a mí cuando yo hablo con Dios. Y de igual manera, la manera como Dios me habla a mí es a través de su palabra. Es decir, y cada vez lo aprendemos más, de que si yo no voy a la palabra, yo no puedo decir que Dios me habla. Porque Dios no habla de ninguna otra manera, sino única y exclusivamente en esos tiempos, a través de su palabra. Pero de la misma manera Dios va a decir, bueno, si tú no me hablas a mí, yo no puedo decir que tú estás hablando conmigo. Eso es como todo en relación con la oración, y es algo precioso. Pero cuando nosotros llegamos a un texto como estos, y encontramos realmente que Pablo vuelve y se enfoca en la oración, realmente nos deja ver algo completamente diferente a lo cotidiano, digámoslo así, de la oración. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que la Biblia habla mucho acerca de la conversación que procede de una boca regenerada. Es decir, en relación con la oración, una persona necesita saber qué es lo que está orando. Muchas veces nosotros llegamos a orar o hemos llegado a orar sin saber lo que estamos diciendo, o realmente si ese es el orden que la Escritura nos da. Y también podemos darnos cuenta cuando una persona verdaderamente ha sido regenerada en su forma de hablar, en su forma de expresarse, como también si vemos a una persona que va a orar o que habla, digámoslo así, pero que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos comprender es que la oración es un tipo de conversación. Y una conversación de una boca redimida tiene unas características, o se caracteriza más bien, podríamos decir, por la confesión primeramente del pecado. Eso es algo fundamental. Una persona que ora es una persona que tiene claro de que debe confesar su pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Debe haber una confesión por Cristo. Romanos 10:9 y 10 nos dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor con nuestra boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debe ser un tipo de conversación que sea edificante. Efesios 4:29, Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es para edificación acorde al momento. Y eso es algo fundamental. Pero también nos dice que debe ser para la proclamación de la ley de Dios, según Éxodo 13:9. O para la alabanza, Hebreos 13:15. Para bendición de amigos, por ejemplo. O para bendición de los mismos enemigos, en 1 Pedro 3:9. Es decir, una conversación debe estar centrada siempre en Dios, como lo menciona el Salmo 66:16. Pero esa conversación, esa oración, debe también estar llena de sabiduría y de bondad, como lo dice Proverbios 31:26. Y por supuesto de amabilidad, como Proverbios 15:1 no lo menciona. Es decir, la oración tiene ciertos tipos de características ahí que nos dejan ver realmente, o de aspectos, no tanto características sino aspectos, que nos dejan ver realmente lo que es una comunión. Y nosotros tenemos el ejemplo a seguir de nuestro Señor Jesucristo cuando habló con gracia, y nos lo deja ver en Lucas capítulo 4:22, es decir, se requiere que cuando se hable con gracia, de manera constructiva, como dice Mateo 5:2, intachable, es decir, nuestra conversación debe ser una conversación bien centrada, sí, que no deje ninguna duda, y por supuesto sin engaño o sincera. Eso a modo de introducción. Lo que podemos darnos cuenta acá es que en el capítulo 4, versículos 2 al 6, Pablo lo que hace es que prosigue tratando el tema de un hombre nuevo, de un hombre regenerado, que comenzó en el 3:5. Es decir, usted recordará
que en el capítulo 3, versículo 5, cuando él dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es decir, él comenzó ahí y fue hasta el versículo 17. Está hablando acerca de las cualidades personales de un nuevo hombre, es decir, de un hombre completamente regenerado. ¿Para qué? Para luego entre el versículo 18 hasta el 4.1, que es donde nos hemos centrado en los últimos domingos, habló acerca de un hombre regenerado en su vida de hogar. Es decir, que nos muestra como un hombre verdaderamente que ha sido nacido de nuevo, que ha sido traído a salvación, que se le ha concedido el arrepentimiento para vida, vive completamente de manera diferente. Y en realidad ahí debería estar nuestra mirada. Si estamos comprendiendo de que esta es la manera como un hombre regenerado vive o debe vivir, nuestra mirada debería estar a partir de ahí del versículo 5 para nosotros estar meditando. Y por supuesto que cuando llegamos aquí a la porción del capítulo 4, versículo 2 al 6, nos damos cuenta entonces que en este pasaje él amplía el tema en el alcance de incluir a los no creyentes. Es decir, cómo impactar la vida de las personas que no son creyentes, que están a nuestro alrededor. Muchos de nosotros trabajamos en la calle, pues me refiero con trabajos seculares, por no decir que toda la iglesia, y realmente la mayoría de contactos con personas no creyentes. Y lo que Pablo hace aquí es que se centra sobre todo en la conversación de un nuevo hombre frente a personas que no son creyentes. Y se trata en cuanto a un aspecto del mundo que está observando a las personas que nos declaramos como creyentes. Es decir, la gente siempre va a estar mirando para cuando usted dice yo soy un cristiano, yo soy un creyente, yo soy una persona nacida de nuevo. Entonces la gente se va a centrar ahí para mirar el tipo de conversación que usted tiene como nuevo hombre, ¿sí? Y en algún momento podríamos decir hasta terminar siendo juzgado de acuerdo a la manera como usted o yo hablemos. Y es ahí donde Pablo se centra. ¿Por qué? Porque ahí está la parte de los pensamientos, de las actitudes, de las motivaciones. Es un área, digámoslo así, donde se presentan las mayores dificultades para nosotros como creyentes en el momento de ejercitar el control en nuestras vidas frente a otras personas. En realidad lo que nosotros tenemos que ver es que cada creyente debe mantener una comunión permanente con el Señor, reflejo de su relación íntima con Él, y es por eso que quiero que en esta mañana vayamos a ver dos aspectos que caracterizan la vida piadosa del creyente en su comunión con el Señor, reflejo en las personas con las que habita diariamente. El primero es, vive fortalecido en el poder del Señor, y lo vamos a ver en los versículos 2 al 4. Y el segundo es que vive sabiamente para con los de afuera en su andar diario, versículos 5 al 6. Quiero que nos concentremos entonces en el primero. Lo encontramos en los versículos 2 al 4, y es que vive fortalecido en el poder del Señor. Y mira lo que dice la Escritura. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Versículo 4. Para manifestarlo como debo hacerlo. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es que la oración es la expresión más importante de la vida nueva. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, a los pies de Cristo, cuando conocemos el Evangelio, lo primero que aprendemos es que somos personas de oración, debemos ser personas de oración. Pero pocas veces entendemos de que esa oración es realmente la manera como yo me voy a comunicar con Dios, que yo ahora tengo un acceso para con Dios, que yo ahora tengo vida libre para con Dios, es decir, Dios va a escuchar mi oración. Ella, la oración, es el medio por el cual podemos obtener para nosotros y para otros, digámoslo así, la satisfacción de las necesidades, es decir, aprendemos a que nosotros podemos llegar a confiar
en el Señor. Y me gusta mucho porque Pablo menciona aquí la palabra perseverar en la oración. Y cuando nosotros pensamos en perseverar en la oración, muchas veces creemos que tenemos que estar todo a cada momento de rodillas, o que solamente debemos estar orando y tal vez dejar de ir a trabajar. Pero no es así. Lo que Pablo está centrando acá y está mencionando es que nosotros aprendemos a tener una comunión con Dios de tal manera en la cual nosotros le podamos presentar nuestras necesidades, nuestro clamor, nuestra intercesión por otros o por las necesidades de otras personas, tanto en lo físico como en lo espiritual, en el alma, en lo divinamente establecida para contrarrestar cada situación que se pueda presentar en la vida. Nosotros somos de los creyentes que cuando nos mencionan la situación de alguna de las personas de la congregación, pues lo que hacemos es orar, empezar a rogar al Señor que sea guardando la vida de estas personas, o también que les fortalezca. De la misma manera podemos llegar a darnos cuenta como la situación que estamos viviendo en el país, cuando lo del atentado a este candidato a la presidencia, Miguel Uribe, y vemos un país que se ha volcado de alguna manera diciendo, vamos a orar para que pues este hombre no muera, sino que pueda salir de una situación tan difícil. Es decir, de alguna manera nos deja ver una necesidad de una dependencia hacia un ser superior. Sin embargo, nosotros tenemos un conocimiento claro, un conocimiento de quién es nuestro Dios. Y quiero que observes el texto precisamente, porque la palabra dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y podemos darnos cuenta entonces que la oración es el vehículo por el cual nosotros no solamente confesamos nuestros pecados, sino también es el instrumento por el cual las almas están agradecidas para expresar su espontánea adoración ante el trono de Dios. Y aquí quiero centrarme un momento. Lastimosamente, muchas veces nosotros nos olvidamos de la gratitud delante del Señor. Y cuando nosotros miramos más detalladamente, Pablo siempre está hablando de ser agradecidos, velando en ella con acción de gracias. Cuando Pablo utiliza la palabra velando, significa despiertos. Es decir, que constantemente en nosotros haya esa acción de gracias por cada situación y circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, sin importar cuál es el grado, digamos, de dificultad por el que estamos viviendo. Y eso es lo que Pablo hace aquí en la iglesia de Colosas. Le insta a permanecer en oración. No podemos ser solamente como lo que ha pasado ahorita, de que allá en Bogotá hay unas personas cerca de la clínica, de allá la clínica Santa Fe, donde se está orando por esta persona. Claro que sí, muy bueno, digo yo. Pero no puede ser solo ese momento. La vida de un cristiano es completamente diferente. La de nosotros es cotidiano. Lo de nosotros es todos los días. Estamos en oración permanente. Como cuando tenemos una persona a nuestro lado, una esposa o un esposo, con el que mantenemos una comunicación, con el que estamos hablando constante y permanentemente. Y eso es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice permanecer en oración. Es decir, en comunicación, en comunión. Hay un diálogo. Pero no solamente se lo expresa a la iglesia de Colosas, sino que era un mandato en realidad para toda la iglesia, y a la hora de la verdad era una práctica de la iglesia primitiva. Acompáñame un momento, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4 está después de Juan. 1.14, perdón, dije 1.4 y no. 1.14, en Hechos 1.14. Y observa lo que nos dice la Escritura. Versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo, o a la palabra continua, a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente en Romanos 12, 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Observa que antes de que él diga dedicados a la oración, él dice gozándose en la esperanza y perseverando en el sufrimiento, es decir, aún a pesar de que las cosas no salgan de la manera como ustedes esperan.
Y está en armonía con la enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando Él exhortaba a sus discípulos a perseverar en la oración y a no desanimarse cuando no se responde inmediatamente a una petición. Es decir, nosotros debemos ser personas que no debemos bajar la guardia, a pesar de que muchas veces las situaciones no salgan como nosotros o no se dé una respuesta como nosotros la queremos. ¿Por qué? Porque es interesante que cuando Pablo dice perseveren en la oración, la palabra perseverar viene de la raíz en el griego de la palabra kratos. Y kratos es fortalecer. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros estamos en constante oración, nosotros estamos siendo fortalecidos a pesar de cualquier circunstancia que se esté presentando en nuestra vida. Es decir, tú y yo no conocemos qué va a pasar ni siquiera en media hora adelante de lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros somos personas que tenemos una comunión con el Señor, pues estamos preparados para ello, no importa. No tenemos miedo de lo que venga. A mí me encanta que el Salmo 111 dice, bienaventurado el varón que teme al Señor, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Y siempre me ha gustado esa porción de ese salmo, cuando dice no tendrá temor de malas noticias. Usted se ha dado cuenta que la gente normalmente viene y dice, te tengo malas noticias. Y, ay, no, ahora con qué me va a salir. ¿Por qué? Porque nos asustan las malas noticias. Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, conocemos quién es nuestro Dios, sabe que nosotros no deberíamos ser temerosos de malas noticias. ¿Y por qué no deberíamos ser temerosos de malas noticias? Porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. El Dios que reina, el Dios que gobierna, el Dios que está sentado en su trono, que gobierna todo con poder y autoridad. Siempre recuerdo cuando voy a la Escritura y me acuerdo del sacerdote Elí, que dice que los hijos de Elí eran unos hijos perversos y que no hicieron lo recto realmente delante del Señor. Fueron desobedientes. Y el Señor le dice a Elí que sus hijos van a morir. Y de hecho sus hijos mueren en una de las batallas. Y vienen y le dicen a Elí, tus hijos han muerto. Y la respuesta de Elí fue, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces a mí, con una mala teología, decía, este hombre es muy cínico, muy sinvergüenza, ¿cómo va a contestar simplemente, bendito sea el nombre del Señor? Pero cuando uno lo estudia más detalladamente, se da cuenta, era que Elí sabía quién era el Señor, y que Dios hacía todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y creo que eso me ha permitido aprender a mí más acerca de lo que es nuestro Dios. Es decir, de saber de que aunque yo le pida cosas a mi Señor, aunque yo le ruegue a mi Señor por ciertas cosas, el hecho de que no salgan como yo quiero no significa que realmente Dios no esté al control de las cosas. Podemos recibir noticias que no son las mejores, pero eso no nos debe cambiar nuestra perspectiva delante de Dios, de descansar realmente y de confiar en Él. Pero ¿cuál es la clave aquí? La palabra perseverar, como lo he mencionado, significa fortalecer, porque viene la palabra kratos en el griego, la raíz. O sea que nosotros somos fortalecidos o estamos fortalecidos cada vez que nos mantenemos orando. Y es lo que Pablo está diciendo acá, perseveren en la oración. Y por eso el título del punto número 1 es vivir fortalecido en el poder del Señor. Es decir, mi Dios está controlando absolutamente todo. Todo lo está llevando Él. Más bien lo que yo debo hacer entonces, como lo mencioné aquí, es vivir en la práctica, en la actitud de gracias. ¿Por qué? Porque como lo estoy mencionando acá, cuando encontramos la palabra perseverar, significa persistir o dedicarse a algo realmente. En este caso, ¿a qué? A hablar con Dios. Y nuestra vida debería ser una vida completamente de estar hablando con Dios. Estar hablando con Dios. Usted recordará que aún Ana, el mismo sacerdote Elí, la toma como una mujer ebria
cuando Ana, lo contrario era que era orando. Usted recordará que él le dice a Ana que parece que está pasada por trago y ella le dice, no, mi Señor, estoy hablando con el Dios Santo. ¿Por qué? Porque nos deja ver era que Ana estaba hablando constantemente con el Señor, orándole al Señor. Nosotros creemos que muchas veces orar es como, tal vez nos lo encasillaron en el chip de la religiosidad y era repetir ciertas palabras, pero realmente es orar, es estar a todo momento concentrado en el Señor, hablando con Él y poniendo en sus manos cada situación o cada momento de los que nosotros estamos viviendo, bien sea en nuestro trabajo, bien sea en el hogar, bien sea en alguna actividad que nosotros estemos desarrollando. Señor, ayúdame a sacar esto adelante o poderlo cumplir de la manera correcta. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Significa poder o fortaleza, como lo he mencionado ya varias veces, que nos permite ver cómo cada creyente que se mantiene en oración, realmente permanecerá fortalecido como resultado de su comunión íntima y permanente con el Señor. Muchas veces podemos dudar o sentirnos frágiles porque no tenemos la mejor comunión con el Señor. Podemos conocer la Escritura, podemos tener conocimiento de ciertos versículos, pero si nuestra comunión con el Señor no está en constante hablar con Él, pues realmente nosotros vamos a simplemente ser alguien que tenemos un conocimiento de la Escritura, pero no alguien que tiene una relación íntima con el Señor. La diferencia entre conocimiento, ¿sí?, del conocimiento general de la Biblia es la palabra gnosis. Hay un conocimiento, yo conozco la Biblia, sé que son 66 libros, que hay 39 por un lado, 27 por el otro, que unas son del Antiguo Testamento, otras son del Nuevo Testamento, que hay ciertos versículos que en el segundo es un pacto, y yo me puedo saber todo eso. Pero eso no significa que yo tenga una relación íntima con el Señor. Ahora, lo que sí puedo saber es que ese conocimiento me debe llevar a una intimidad con el Señor. Y ahí cambia la palabra, y es la palabra epignosis. Ya no es solo gnosis, sino epignosis, que me habla de una intimidad con el Dios Santo. Es decir, donde yo estoy convencido de que lo que Dios ha llevado a cabo y de que lo que Dios está haciendo es completamente perfecto, no me deja duda. Y por hacer una ilustración, es cuando un matrimonio, cualquiera de los dos sale y no necesito mirar a dónde vas, no necesito mirar tu teléfono para ver con quién hablaste, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque confío plenamente en quién eres tú. ¿Y por qué confío en quién eres tú? Porque tengo un conocimiento de quién eres tú. Eso sí es sencillo. Lo mismo sucede con el Señor. Yo sé que mi Señor todo lo que haga lo va a hacer porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es el Dios soberano y porque Él controla absolutamente todo. Es decir, no hay nada que se salga del control de Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios en la vida de nosotros como creyentes. Pues no solo de nosotros como creyentes, sino de todo el universo. La Biblia nos deja ver de que Él está sentado en su trono, de que Él está gobernando con poder y autoridad, que no hay nada que realmente lo vaya a coger a Él fuera de base, como cuando a nosotros nos pasan cosas y decimos, ¿y ahora qué hago? Voy a reaccionar de esta manera. Con Dios no es así. Dios conoce todo el futuro. Dios sabe todo. Y aun cuando en nuestra vida pasan cosas que nosotros no entendamos y comprendamos, debemos decir, tal vez como contestó el sacerdote Elí, bendito sea el nombre del Señor en nuestra vida. Siempre debe ser así. De nosotros llegar a contestar, el Señor reina, el Señor está sentado en su trono, el Señor está gobernando con poder y autoridad. Y ahí es donde entonces entendemos por qué el apóstol Pablo agrega y dice, velando. ¿Velando qué? Velando en ella con acciones de gracias. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir agradecidos con el Señor a toda hora, por cualquier cosa. Tal vez nosotros no digamos como dijo Elí, el sacerdote Elí, bendito sea el nombre del Señor.
sino que nosotros podamos decir, gloria sea al Señor, gracias Señor, gracias por lo que está pasando. Se dañó el carro, gloria a Dios, gracias Señor. Se me presentó una situación que no era la mejor, bendito sea el Señor. Gracias Señor porque tú tienes el control de todo. Resultó una enfermedad, gracias Señor porque tú sabes realmente y tienes el control de todo en mi vida. Y así sucesivamente, es decir, en situaciones que nosotros como creyentes podemos confiar en nuestro Dios. Y realmente lo que hace Pablo aquí es una exhortación a permanecer totalmente despiertos en oración, que nos recuerda precisamente a Mateo capítulo 26, versículo 41. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Rápidamente yo lo busco. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, nosotros debemos ser hombres y mujeres que estamos a toda hora en una comunión con el Señor, porque sabemos de que realmente somos débiles, que necesitamos del Señor, y lo que nos está marcando acá es nuestra dependencia con el Señor, nuestra necesidad del Señor. El orar, la gente dice, no, usted es muy religioso, o no, es que usted se pase hablando de estar orando. Es que una persona que está orando está reconociendo su debilidad, está reconociendo que necesita a toda hora el Señor. Si estás en un trabajo, si estás en la oficina, pues tú vas a decir, Señor, tengo que hacer este trabajo, dame la sabiduría para yo poderlo llevar a cabo delante de mis jefes. Señor, estoy con mis hijos, dame la sabiduría para guiar a mis hijos o para hacer conforme a lo que tú instruyes en tu palabra. Y así sucesivamente. Es decir, lo que Pablo está marcando acá es que nosotros seamos verdaderos creyentes, que dependemos plenamente de Dios. Por sencillo que sea, vas a salir en tu carro, Señor, permíteme llegar con bien, voy a dirigirme, que no tenga ningún suceso, que realmente pueda saber cómo manejar las cosas. ¿Por qué? Porque mira que Pablo está diciendo, como lo dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que Pablo tiene en mente es que mientras se continúa en oración, el adorador deberá tener una conciencia de ciertas cosas, como que, bueno, sus propias necesidades y la de su familia, la iglesia, el país, el mundo. Cada uno de nosotros debemos estar ahí conscientes de lo que está pasando alrededor del mundo. Yo no sé si tú ves noticias, creo que la mayoría, creo que no, o no les interesa. No sé si estás viendo el conflicto que está ahí colgando de un hilito entre Israel e Irán. Y que uno dice, bueno, esto no es simplemente cosa sencilla, tenemos que prestarle atención. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿En qué va a terminar todo esto? Es una tensión a nivel mundial. Sin embargo, nosotros debemos ser de los que estamos confiando en el Señor. Lastimosamente, recuerdo hace aproximadamente 4 años, cuando estaban las elecciones en nuestro país, antes de que eligieran al gobernante que está acá, y la gente decía, bueno, nosotros vamos a votar por esta persona porque realmente se va a acabar la guerra, se van a acabar los secuestros, se va a acabar la violencia, vamos a tener paz y todo eso. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros miramos la Escritura, sabemos que la Biblia dice que entre más se hable de paz, habrá más guerra. Que entre más se hable de paz, habrá más violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el cambio no es un hombre, no es un ser humano. El cambio es solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que puede cambiar la vida de una persona. Jesucristo es el único que puede renovar el entendimiento de una persona. Ahora, entonces nosotros necesitamos saber acá que cuando nosotros estamos orando y hablando con el Señor, pues estamos hablando de una conversación por todas nuestras necesidades comunes y corrientes, como ya lo mencioné, las de la familia, las necesidades de la iglesia. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia? Y estamos hablando, es en lo espiritual, no estamos hablando en lo económico únicamente. En el país, en el mundo, ya lo he mencionado, los peligros que amenazan a la iglesia para que el evangelio no continúe siendo predicado. Pero también podemos tener en cuenta las bendiciones recibidas o prometidas por el Señor. Señor, yo te pido que me ayudes porque tú has prometido que no me dejarás estar solo, que realmente me permitirás comprender esto o aquello. Todo depende realmente. Nosotros debemos saber
que necesitamos como creyentes ser hombres y mujeres que estamos en una dependencia total con el Señor, que necesitamos realmente estar ahí en contacto con el Señor, en una comunión permanente que nos permita tener la confianza, la fortaleza y la seguridad de que nuestro Dios Todopoderoso está a nuestra diestra, está sentado en su trono, nos está guiando, nos está fortaleciendo, nos está animando, pues el Señor mismo lo prometió que nunca nos dejaría. ¿Sí? Usted recordará en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros. El Señor ha prometido que no nos va a dejar realmente. Ahora, esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Cada oración que el apóstol Pablo realiza está precedida por acciones de gracias, como lo he mencionado. En ella, con acciones de gracias, Pablo siempre era un agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Y las acciones de gracias reflejan el corazón agradecido y confiado, primeramente por el poder de Dios y después por su gracia y por su misericordia para con sus escogidos. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 5, versículo 20. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5, 20. Efesios capítulo 5, versículo 20, Pablo dice: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ese es el 21. Pero el 20, solamente gracias, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A Dios el Padre. Ser agradecidos del versículo, capítulo 6, versículo 18 ahí mismo. Observa lo que dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario, es decir, estar siempre uno recordando a las personas que llevamos en el corazón, a las personas que realmente necesitan ser fortalecidos, a personas que necesitan ser animados. Es decir, la oración es algo constante y permanente. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dijo: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Es decir, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Ahora, observa que ahí en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15, Pablo también lo dejó ver: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sean agradecidos, sean agradecidos. Ahora miren el versículo 17: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es decir, la oración siempre debe estar acompañada de esa gratitud, pero esa gratitud no por cosas que realmente nosotros queramos en lo personal, sino verdaderamente por todo lo que Dios ha llevado a cabo en nuestras vidas. Necesitamos comprender que realmente en nuestra vida nosotros estamos conscientes de la obra que Dios ha llevado a cabo de salvación. Casi siempre en nuestras oraciones nosotros las enfocamos como a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Señor, ayúdame en esto. Y no está mal realmente. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero mi amado, mira, cuando uno mira la Escritura, uno se da cuenta que la Escritura nos está dejando ver es que nuestras oraciones deben estar enfocadas más que todo a la gratitud por una salvación que no merecíamos, por una salvación que es tan grande que nos rescató de la condenación de una eternidad apartados de Dios. Si tú miras, aquí Pablo en el capítulo 3, en el versículo 18 hasta el 4.1, está lleno o está precedido, digámoslo así, entre dos recuerdos de gracias que ya lo mencioné. Uno es el versículo 17, obsérvalo, que dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho,
Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La gratitud, que es lo que estoy mencionando acá. Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y observa el capítulo 4, versículo 2, con el que comenzamos hoy, que Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, entre el versículo 18 del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 1, todo está como guardado por las acciones de gracias. Y entre ellos es como si Pablo quisiera decir: mire, esposas, esposos, hijos, niños, padres o esclavos, amos, obedezcan esas instrucciones espontáneamente, movidos únicamente por la gratitud en el Señor. Es decir, vivan sus vidas por la gratitud en el Señor, es decir, por todo lo que del Señor han recibido. Y yo creo que lo que nos debe motivar a nosotros a vivir una vida como Dios quiere es en agradecimiento precisamente a la salvación que Dios nos ha concedido. La oración no es un lujo espiritual, es esencial para el crecimiento del creyente. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, vamos a crecer, vamos a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos deja ver que la oración debe ser continua, no eventual, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice: perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Porque es vital ¿para qué? Para la salud espiritual. Tan sencillo, tan simple como usted y yo necesitamos respirar. Ahora que estoy con esta afección de la gripa, hay momentos donde se siente que como que no puede respirar, como que me estoy ahogando, y uno dice: wow, si esos son momentos cortos de no tener aire, ¿cómo será realmente una vida sin una oración, sin un tiempo de comunión con el Señor? A mí me ha pasado. Muchas veces me dedico a tantas cosas que descuido la oración. Y hay momentos en que digo: no, necesito ir delante de mi Señor, necesito ir delante de mi Padre, porque necesito hablar con Él. Necesito realmente ese tiempo a solas con el Señor. Y eso es algo fundamental, iglesia. Nosotros como creyentes deberíamos ser conscientes de que necesitamos estar en comunión permanente con el Señor. Y acerca de la oración se ha dicho mucho. Hemos hablado de que tú puedes orar caminando, puedes orar sentado, puedes orar acostado, puedes orar de muchas maneras, sí, realmente. Cuando vayas conduciendo el carro, no sé, es que es una comunicación, es una comunión realmente que tú tienes con el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos saber, de que tenemos ese acceso directo al trono de la gracia. Me llama la atención que la Biblia describe que la oración del impío es abominación al Señor. ¿Por qué es abominación la oración del impío? Porque luego dice: porque han abandonado su ley, han abandonado su palabra. Y préstale atención a esto, mi amado. No puedes pensar de que tú hablas con un Dios al que tú no vas a la Escritura, al que tú ignoras la Escritura. A mí hay personas que me dicen: yo oro mucho, pastor, yo oro mucho. Bueno, ¿y cuánto lees de la Escritura? No mucho, pero yo sí oro mucho. Bueno, déjame decirte que estás en la condición en la que dice ahí que la oración del impío es abominación al Señor, porque ha abandonado su palabra. Y es que realmente yo no puedo hablar con un Dios al que yo no escucho. No tiene sentido, no tiene relación. Yo necesito escuchar a Dios. Y yo necesito decirle: ¿sabes qué, Dios? Háblame por medio de tu palabra. Sé que tú hablas por medio de tu palabra. Háblame. Háblame, Señor. Y eso es algo fundamental. Y por eso Pablo entonces ha utilizado aquí el perseverar y velar en la oración con acción de gracias. Luego él le está diciendo acá: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y observamos entonces que Pablo deja ver aquí algo bien interesante. Número uno es que Pablo está diciendo: ¿sabe qué? Yo necesito la oración de ustedes. Yo necesito que ustedes estén orando por mí, le dice a la iglesia de Colosas. Y qué bueno cuando nosotros de verdad escuchamos que otras personas dicen: estoy orando por usted. Y uno dice: uy, Señor, gracias, porque yo creo que esas son las oraciones que me tienen en pie delante de mi Señor. Usted no se imagina cuánto es de fundamental de que estemos orando por otras personas, para que el Señor les guarde, para que el Señor los sostenga. Y Pablo dice: oren
al mismo tiempo también por nosotros, con un propósito. ¿Cuál es? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Observa que Pablo no pide nada para él. Y no es que esté mal, pero Pablo no está diciendo: oren por mí para que yo pueda estar más tranquilo, para que yo pueda estar más cómodo, para que me den una mejor celda. Recuerda que él estaba encarcelado. Para que me traigan una mejor comida. No, para que yo no tenga tanto frío. Pablo no está hablando nada de eso. Simplemente Pablo dice recuerda que él está encarcelado, no podemos perder la perspectiva. Para que abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Debemos fijarnos exactamente en lo que Pablo está pidiendo. Como ya lo mencioné, no ora por él, no ora por su trabajo. Sí, habría muchas necesidades que este hombre tenía. Tal vez salir de la cárcel, tal vez tener un justo juicio que se venía inminente ahí, o porque él tuviera tranquilidad, o tal vez pudiera vivir en paz. Pero no, simplemente él pide que oren por él, para que les dé fuerzas y para que tengan oportunidades para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Nosotros debemos saber cuáles son nuestras prioridades. Debemos saber realmente cuál es nuestra necesidad. ¿Qué es mejor? ¿Estamos hablando de algo material o realmente que yo pueda obedecer al Señor? De que yo pueda ser una persona que verdaderamente glorifique a mi Señor en mi vida, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy pasando. Cuando nosotros oramos, realmente debemos estar pensando en si realmente lo que estoy pidiendo es la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos orando, debemos estar pensando: Señor, que verdaderamente yo ore acorde a tu palabra. ¿Cuál es la necesidad que verdaderamente hay? No mis prioridades, no mis necesidades, sino por encima de lo mío, yo quiero que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea temido verdaderamente. Mire, mis amados, cuando oramos por nosotros y por otros, digámoslo así, nosotros no debemos pedir de que las personas sean libres de adversidades y de situaciones difíciles en su trabajo, sino más bien nosotros debemos orar para que tengan fuerzas para llevar a feliz término el trabajo que se nos ha confiado. ¿Cuál es el trabajo? Glorificar al Señor en el lugar donde nos encontremos. Que Dios sea exaltado. La oración debe ser para recibir poder, no para que se nos alivie la carga, no para la liberación, sino para la conquista, que debe ser clave en la vida cristiana, es decir, que Cristo sea conocido. Virginia Owen escribió lo siguiente acerca de la lucha por perseverar en la oración. Quiero que lo escuches, por favor. Abro comillas. Hay cosas desagradables que suceden a las personas que oran. A menudo se interrumpen sus planes. A veces terminan en lugares extraños. Abraham salió sin saber a dónde iba. Tras la maravillosa oración de María en la Asunción, se enfrentó al completo repudio de la sociedad en Nazaret. Cuán tentador resulta bajar el nivel y hacer de la oración un simple producto de consumo. Cuán vergonzoso resulta admitir que la oración no solo puede encerrarlo en una cárcel, como le sucedió a Jeremías, sino también acumular una larga lista de lamentos y preguntas sin respuesta delante de Dios, destrozado, en medio de un foso lleno de lodo. ¿Cómo vamos a decirles que podrían terminar lisiados y como vagabundos si se aferran a este Dios? Esto fue tomado del libro En las fauces del león. El teólogo John MacArthur agrega el siguiente comentario a esta definición de Virginia Owen, lo siguiente: esto contrasta notablemente con las oraciones fáciles y egoístas de nuestros días. Gran parte de la iglesia contemporánea ha perdido la reverencia hacia Dios. A menudo se piensa que Él es una especie de cajero automático. Si oprimimos el código correcto, está obligado a darnos lo que queremos. Sin duda, el Señor podría preguntarle a la iglesia del siglo XX lo mismo que le preguntó a los sacerdotes rebeldes de la época de Malaquías.
abro comillas, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian tu nombre. Malaquías 1:6. Y continúa diciendo, la verdadera oración a menudo supone luchar con Dios y manifestarle las preocupaciones más profundas de nuestro corazón. La oración debe ser una lucha persistente y valiente, de la cual el creyente sale cojeando. Cierro comillas. En realidad, lo que tenemos que ver, iglesia, es que existe un conflicto entre la valentía en la oración y el aprender a esperar en la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser valientes y llevar nuestras oraciones delante del Señor, pero ya esperar la voluntad del Señor, esa sí que es más difícil. Porque muchas veces encontramos personas que dicen, yo oro y lloré y voy a hacer esto. Y yo le pregunto, ¿y dónde te contestó Dios que eso es lo que debes hacer? Y no hay una respuesta. Porque uno sabe que realmente no la va a encontrar así, esa respuesta en la Biblia. Porque no tiene sentido realmente. Es más por el deseo de nosotros en cuanto a lo que queremos llevar a cabo. Pero esto precisamente es lo que nos conecta con el segundo aspecto que tenemos aquí. Y quiero que lo observes, porque el segundo aspecto es vivir sabiamente para con los de afuera en su andar diario. Y eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Anden, versículo 5, sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. La conducta del creyente es lo que confiere la credibilidad a sus palabras. Muchas personas hablan de ser creyentes, pero su conducta no refleja absolutamente nada. Cuando nosotros vimos aquí en Colosenses 1:9, observa que Pablo está orando y mira lo que él dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Desde que lo supimos, es decir, algo que reflejaba lo que ellos mismos estaban diciendo que vivían. Los creyentes estamos llamados a llevar una vida organizada, coherente y justa. Si quienes profesan ser creyentes viven como necios, pues los de afuera o los no creyentes van a denigrar de la fe y a rehuir del evangelio. Hay gente que no quiere saber nada del evangelio, pero ¿por qué no quieren saber nada del evangelio? Porque siempre están diciendo, bueno, yo conozco personas que dicen ser cristianas y al final me engañaron, me mintieron, me robaron, cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque realmente eso no refleja algo completamente diferente. Recuerda que Pablo acá está hablando a personas que son regeneradas, nacidas de nuevo, y que ahora entonces van a estar al frente de personas que no conocen el evangelio. Observa el versículo 5 que le está diciendo, anden sabiamente, anden. Solo si los creyentes viven de manera sabia, el mundo que es testigo a su alrededor verá el poder de Dios obrando en ellos. La mayoría de gente nos ve a nosotros como simples religiosos. ¿Eres cristiano? Perteneces a esa religión. Por eso la gente, y siempre hago el énfasis en eso, la gente entonces no sabe distinguir entre un testigo de Jehová, entre un mormón, entre un adventista. No saben distinguir nada de eso. Todos creen que es lo mismo. La semana pasada estaba hablando con unos hombres y me dijeron, ¿y de qué se preocupa si al fin y al cabo todos llegan al mismo Dios? Y yo les dije, pues eso no es cierto. No todos llegan al mismo Dios, no estamos hablando del Dios de la Biblia. Solo hay una manera de llegar a este Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que nosotros tengamos en cuenta lo que Pablo está mencionando acá, porque Pablo dice, anden sabiamente para con los de afuera. Lo que está diciendo es, mira cómo te comportas para con los de afuera. Mira lo que estás hablando, la manera como actúas para con los de afuera. Y la advertencia no sobra, pues hay creyentes que viven como necios. Mira Efesios capítulo 5, versículo 15, lo que Pablo dice. Efesios 5, 15, mira lo que Pablo dice.
Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Es decir, hay una responsabilidad en nuestra vida como creyentes. Una manera de hacerlo es vivir en función del dinero. No estoy hablando sabiamente, sino me refiero a las personas que viven como necios. Pablo les advirtió en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo creo que una de las cosas que más le ha hecho daño al evangelio, por supuesto que es una treta de Satanás, es el famoso evangelio de la prosperidad, donde se le ha dicho al creyente: tú eres hijo de Dios y tú puedes tener lo que quieras, reclama lo que quieras, debe vivir como un hijo del rey y todo eso. Y a la hora de la verdad, eso es lo que le ha hecho daño al evangelio. Pero Pablo, ¿qué está haciendo Pablo acá? Está instando a seguir de un modo de vida completamente diferente, en el espíritu, en los principios que la palabra establece, adoptando realmente unas normas que son como las que Pablo ha mencionado en los versículos 3 y 4, de vivir para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Y quiero que observes ahí, precisamente porque él menciona ahí el versículo 6, cuando dice, para con los de afuera, en el versículo 5, anden sabiamente, para con los de afuera. ¿Aprovechando qué? Aprovechando bien el tiempo. Realmente eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Lo que Pablo quiere decir acá en pocas palabras es: conducidos sabiamente para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, todos los hombres os leen a vosotros. Es una manera de decir realmente lo que Pablo está mencionando acá. Acuérdate que tú conoces la palabra. Tenemos que mirar realmente que si yo soy un creyente y yo soy una persona que digo que tengo comunión con Dios, entonces yo debo vivir de una manera que realmente Dios sea glorificado. El andar sabiamente, me encanta esa parte, andar sabiamente. Para madurar en esta dimensión de la vida en Cristo, Pablo lo que está diciendo es: tienes que andar sabiamente. Y ese andar tiene que ver con caminar, y la palabra sabiamente es la palabra Sofía, que significa sabiduría. Y está en relación con el conocimiento que tienes del Dios que tú dices, al cual conoces, y tienes una relación de intimidad en lo anterior, en la oración, que mantienes una comunión íntima con Él. Entonces tú andas conforme a lo que la palabra te está diciendo. Es decir, es una sabiduría que viene de lo alto y no es una sabiduría humana, que debe ser evidente. ¿Para quién? Para los de afuera. ¿Sí? Esto es a los que no eran de la familia de la fe, o no es de la familia de la fe más bien. Es decir, tú tienes que saber cómo te comportas frente a las personas que no son de la fe. No puedes parecerte al mundo. No puedes, como que no se nota la diferencia entre cuando estás con personas del mundo, no se nota que tú eres un cristiano. Existen varias fuentes de sabiduría. La primera es la adoración, que podemos tomarla aquí de manera rápida cuando Pablo está diciendo: anden sabiamente. Y la sabiduría está enfocada con la adoración, por ejemplo, que es el temor al Señor, es el principio de la sabiduría, es el conocimiento del Dios Santo. Está en relación a esa sabiduría el andar sabiamente, como ya lo he mencionado durante la mayoría del tiempo de la predicación, en la oración, porque nos dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, nos está mostrando que hay que saber orar sabiamente. Lo tercero es en el estudio de la palabra. Esa sabiduría, cuando dice Pablo, anden sabiamente, está en relación con el estudio de la palabra. Nadie puede andar sabiamente si no conoce la Escritura. La palabra de Cristo, dice Pablo en Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros. Y la palabra morar significa habitar. ¿Qué tanto está la palabra habitando en tu vida? Enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. También
El andar sabiamente está en relación con la instrucción en la piedad. Es decir, como Pablo lo menciona aquí en el capítulo 1, versículo 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, la meta en una congregación como estas es que todo hombre conozca a Cristo, para que conociendo a Cristo, entonces Él se parezca a Cristo. Solo mediante una vida sabia las palabras de los creyentes llegarán a tener algún significado, iglesia. Y observa que Pablo ahí termina ese versículo diciendo, aprovechando bien el tiempo. Es decir, como lo menciona también Pablo en su segunda epístola a Timoteo 4:2, predica la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Debes proclamar a Cristo en todo momento. No puedes ser un cristiano que vienes acá y dices yo soy cristiano, pero en el trabajo nadie sabe que tú eres un cristiano. En tu casa no te ven como un cristiano, no te comportas como un cristiano. No, Pablo está diciendo que debemos predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que Pablo le ha pedido a los colosenses, que oren para que su forma de hablar sea la mejor. De modo que en realidad, habiendo dado ejemplo, por así decirlo, ahora entonces les pueda exhortar cuidadosamente a cómo utilizar su lengua, porque el versículo 6 dice que su conversación sea siempre con gracia, que su conversación siempre sea con gracia. Qué tremendo esto, mis amados, porque muchas veces la pregunta es, ¿cómo te comportas tú? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Lo que tú estás hablando edifica a otras personas? Y noten bien, observen en el versículo 6 que él dice que su conversación sea ¿qué? Siempre, siempre con gracia. Siempre. Es decir, tanto al dirigirse a un grupo o a hablar con una persona, con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo, cuando se converse con personas cristianas como con personas no creyentes, que tu conversación siempre deje ver que está sazonada con la gracia, ¿sí? Y aquí vale la pregunta, ¿qué significa conversación con gracia? ¿Sí? Y esta es una expresión usada por los no cristianos desde el tiempo de Pablo. Perdón. Esa era una expresión utilizada en esa época aún por personas no creyentes. Sin embargo, lo que significa para ellos realmente es una conversación como brillante, brillante. Y lo que nosotros tenemos que ver acá es que nuestra conversación a la hora de la verdad resalte a quién pertenecemos, para quién vivimos, por quién vivimos, para quién estamos haciendo las cosas. Cuando Pablo utiliza este término se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón de nosotros. Es interesante que hay momentos en mi vida, así como no he dejado ver a Cristo en mi vida, también ha habido momentos en que la gente dice, usted es cristiano, ¿cierto? Y yo digo, sí, ¿por qué? Bueno, por su manera como usted habla, por su manera como usted se está expresando. En las conversaciones, los cristianos no solo deben tener en mente la ocasión particular que evoca un cierto tipo de observaciones, sino también debe estar atento a cómo se dirige a la persona. Muchas veces nosotros salimos, nos dejamos salir de las ropas que decimos, de los chiros, y como que no dejamos ver a Cristo por una u otra razón. Pero por eso Pablo, me encanta como lo dice aquí, no solamente que sea siempre con gracia, sino observa que dice sazonada con sal. Pero sazonada con sal, ¿para qué? Para que sepan cómo deben responder a cada persona. Yo creo que eso es lo más precioso, para que sepan cómo responder a cada persona. Muchos de nosotros sabemos que Proverbios nos dice que la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Pero ¿cuántas veces hemos contestado completamente contrario? No lo sabemos de memoria, pero cuando hay que utilizarla no la utilizamos. Pero quiero cerrar con esto, mis amados.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro dice: santificad a Cristo en vuestros corazones. En otra versión dice: referenciar a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os pida una razón para la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y con reverencia. Nosotros necesitamos comprender que es el Espíritu Santo el único que nos ayudará a hacer esto. Solamente es por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que nosotros verdaderamente podremos dejar ver a Cristo en nuestras vidas. La pregunta antes de terminar es: ¿estamos hablando sabiamente? ¿Estamos contestándole a nuestro cónyuge sabiamente? ¿O contestamos de la misma manera tal vez como Él nos contesta a nosotros? ¿Estamos hablando con nuestros hijos sabiamente? ¿Estamos contestándole a las otras personas de la manera como nosotros podríamos dejar ver a Cristo en nuestra vida? Como lo mencionó Pablo acá, que su conversación sea siempre con gracia. ¿Estamos mostrando la gracia de la que ahora somos partícipes? Creo que vale la pena que nosotros, antes de orar, pensemos por un momento: Señor, ¿verdaderamente te estoy dejando ver en mi vida, en cada situación? ¿O por el contrario, estoy negando de lo que tú eres para mí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en ella y reflexionar, Señor, de tal manera que verdaderamente nosotros podamos reconocer que Cristo está en nosotros. Que nosotros podamos esforzarnos por dejar ver a Cristo en nuestras vidas, a pesar de cualquier circunstancia. Creo que el mayor error que nosotros hemos tenido, el mayor pecado, Señor, es que nos hemos salido de nuestros cabales porque no estamos fortalecidos, Señor, en la oración. La única manera para yo responder correctamente, Señor, es cuando yo estoy en comunión contigo, Señor, permanente, que sé que controlas, que diriges, que gobiernas toda mi vida, Señor, y que a pesar de que algo esté sucediendo, Señor, nosotros no perdemos la calma, porque sabemos quién es nuestro amo, quién es nuestro dueño, quién es nuestro Señor. Ayúdanos, amado Dios, a ser hombres y mujeres fieles a ti, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Para gloria y honra de tu nombre. Amén.